Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Los saludo con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Bueno, tenemos esta segunda entrega de estos temas que estoy proponiendo para todos ustedes, a esto que he llamado Amores Libertad, Círculo de Estudio. El día de hoy tenemos la segunda entrega que es el inconsciente. El inconsciente yo lo percibo como si no es la parte más importante del ser, sí podríamos decir varias cosas. La primera es que es la puerta de entrada a la auténtica espiritualidad. En el inconsciente está conformado por una especie de paquetes de experiencia existencial, de nuestras propias experiencias de vida. Son estos paquetes que tienen una conexión emocional importante, con un contenido emocional importante, significativo, y que lograron hacer que es tan importante este impacto emocional que se logra hacer un significado, un símbolo de esa experiencia que vivimos. Por ejemplo, nosotros tenemos unas señales de tránsito. Las señales de tránsito son signos, ¿sí? Curva peligrosa, por ejemplo. Pero si en alguna ocasión fuimos testigos o vivimos un percance lo suficientemente fuerte en una curva peligrosa, con ese letrero de curva peligrosa, si llegamos a vivir un accidente, por ejemplo, es muy probable que ese signo de curva peligrosa me simbolice algo particular. ¿Sí? Entonces son experiencias que generalmente tienen conexión emocional fuerte, ¿sí? Y que quedan en nuestro ser como como una impronta, con un significado, con una representación, con una característica específica que finalmente nos simboliza, nos significan cosas. Entonces, ¿qué tenemos en el inconsciente? En el inconsciente tenemos, además de las experiencias personales que logramos vivir, tenemos también experiencias de carácter colectivo. Nuestra familia tiene un inconsciente colectivo. Por ejemplo, familias que se hablan a gritos, las familias del norte, ¿verdad? Familias que tienen el estéreo a todo volumen todo el día y que además se hablan a gritos. Imagínense un bebé, ¿no? Pues el bebé se tendrá que hacer a la forma del inconsciente colectivo de la familia. Tendrá que entender que así se hablan, tendrán que entender que así viven y tendrán luego que formar parte de ese entramado, de ese tejido existencial, ¿sí? En cambio, un bebé que está en una familia donde nadie se habla, donde es un silencio total, donde hay una emocionalidad fría, ¿sí? Entonces, ese bebé capta del medio ambiente lo que va recibiendo y lo introyecta a través de significados, tanto uno como el otro, ¿sí? Es decir, en el inconsciente no hay relatos, no hay historia, hay símbolos, hay imágenes con conexión directa a nuestra emocionalidad. Por eso es tan importante, porque finalmente dirige nuestras vidas. Nos pasamos la vida tratando de alejarnos de lo que nos representa un peligro según nuestro inconsciente, ¿sí? Y acercándonos a lo que nos da nuestra seguridad según nuestro inconsciente. Pero aquí lo importante es saber cuáles son los contenidos que hay en nuestro inconsciente, porque si no tenemos claros esos contenidos, lo que tenemos finalmente es una vida a la deriva, porque estamos siendo gobernados por una serie de estos paquetes emocionales en donde vamos por la vida huyendo y acercándonos a lo que nos da cierta alegría, placer y felicidad, huyéndole a lo que no, y no sabemos cómo ni por qué, ¿sí? Ni por qué estamos en este vaivén. No, pues tiene que ver con todos los contenidos que tiene el inconsciente. Entonces no es clave, es fundamental el inconsciente para la vida en general, pero para aquellas personas que tengan interés genuino en entrar a la espiritualidad,
ese es el campo de trabajo, el inconsciente. Ahí es donde está, hay que trabajarle. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas que estamos en caminos de espiritualidad, en caminos de búsquedas personales y de trabajos personales, estamos en esto porque de lo que se trata es de que nuestro consciente, que nuestra conciencia se haga más amplia, se expanda la conciencia. Y cuando se expande la conciencia, le restamos espacio de acción a lo inconsciente, ¿sí? Vamos conociéndonos más, nos vamos haciendo cada vez más conscientes de quiénes somos, incluso en lo que desconocíamos de nosotros mismos. Y por esta razón, ¿sí? El paraguas, la sombrilla de lo consciente se va haciendo más amplio y nos va permitiendo a todos y a todas tener mayor conciencia de quiénes somos. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar a compartir esta eh, presentación que preparé para todos ustedes, para todas ustedes, y aquí la tengo. Entonces, miren ustedes. Aquí tenemos el inconsciente. Y este es un diagrama que hice para más o menos ir entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Esta es la parte consciente, digamos que esto es lo que conocemos de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra historia, la historia de nuestra familia, la historia de nuestra comunidad, de nuestro país, la historia del mundo, lo que tenemos consciente, lo que de alguna manera está en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento, ¿sí? Y aquí tenemos el inconsciente, que como vemos es más grande, ¿no? De allí, pues, insisto, que trabajar personalmente en mí, en el autoconocimiento, en mi conexión con mi espiritualidad, tiene que ver en que lo consciente se expanda, se haga más grande para que pueda restarle tanto valor y automaticidad, digamos, al inconsciente. Que uno no diga, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Pues sabe, de pronto sentí ganas. El otro día vi así y hasta creo que cometí un error. Estaba yo en una reunión y estábamos una serie de amigos y enfrente de mí estaba uno que dijo, ay, me hice un nuevo tatuaje. Y entonces yo dije, ay, a ver cuál. Y cuando medio me enseñó, era una Santa Muerte. Y le dije, ¿por qué te hiciste eso? Y me dijo, porque me gustó. Ok, dije. ¿Y de dónde habrá venido ese gusto? Dije yo. ¿Cuál será ese paquete emocional que está metido en la psique de este amigo que lo hizo en un punto determinado ponerse una Santa Muerte en el brazo, ¿no? Digo, te puede gustar, no sé, el logotipo de Chetos. ¿Por qué no te lo pusiste? O te puede gustar, no sé, ¿no? La M de McDonald's. ¿Por qué no te la pintaste? ¿No? En fin, me parece que ahí es donde está mucho de las acciones que automáticamente hacemos sin tener esta claridad, ahí están. Entonces, de lo que va para la gente que caminamos en la espiritualidad, ¿sí? Va de hacer cada vez más amplio el espacio de nuestra conciencia, hacernos más conscientes. Y también por eso vamos de alguna manera, a las medicinas, porque se amplía la conciencia. ¿Sí? Son ampliaciones de conciencia que te permiten por momentos hacer un trabajo en el inconsciente para restarle tamaño y poderío. ¿Sale? Entonces, seguimos. En la parte media del consciente y del inconsciente tenemos el subconsciente. Ahí sí hay memoria, ahí sí hay historia, ahí sí hay relato y narrativa. Y entonces, cuando yo era chiquito, tararará, y cuando yo era niño, mi mamá me hizo, me dijo, no me hizo, no me dijo, en fin, ¿no? Ahí es donde está. Entonces, digamos que a este subconsciente se accede a través de respiración, a través de meditación o a través de hipnosis, ¿no? Entonces,
bien importante también reconocer. Y tenemos otro aspecto bien importante en el inconsciente, que es el ego, ¿no? El ego, este personaje que hemos creado para ser queridos, aceptados, reconocidos y amados y conectar con el mundo, ¿sí? Que es muy importante. No es que el ego sea malo, es que el ego tiene un lugar y tiene una función. El problema es cuando le damos rienda suelta al ego y toma poderío de todo, cuando el personaje se apodera de todo el ser. Ahí es donde comienza la complicación. Pero el ego, integrado de forma adecuada al ser, es una herramienta de trabajo. Es una herramienta para ir al mundo, para conectar con el mundo. Es una herramienta para funcionar en el mundo. ¿Sí? Porque ese es el personaje que la sociedad, la familia, quiere para nosotros, quiere que nosotros seamos para poder funcionar con ellos. Entonces de allí es de donde viene este aspecto tan importante. ¿Sí? Y todo aquello que no casa, que no hace match, que no funciona para la credibilidad del personaje, es mutilado, ¿sí? Estas partes naturales de nuestro ser que no hacen match, que no casan con el personaje, con el ego, son cortadas. ¿Y a dónde van a dar? A la sombra. Las escondemos en nuestra sombra. ¿Sí? Pensando que ahí no van a ser vistas o pensando que ahí no están activas. Y sí están activas, no están hasta a la vista, pero lo más importante es que no están a la vista ni siquiera de nosotros mismos, de nosotras mismas. O sea, hay un desconocimiento total de quiénes somos, ¿sí? Hay una inconsciencia de nuestro ser que por eso estamos en estos caminos, para poder conocernos. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de autoconocimiento. Y aquí tenemos tres aspectos más. Tenemos dentro del ego el exterior, que es el que conecta con el mundo exterior, y el interior, que es el que puede observarse a sí mismo desde el interior y observar al que actúa en el exterior. Y ahí hablamos del testigo, que fue lo que vimos la vez pasada en la entrega número 1. Cómo el testigo nos permite observar tanto al interior, al ego interior, como al ego exterior. Nos permite observar el diálogo del personaje y su forma de pensamiento y cómo actúa. Entonces nos permite conocer al personaje, que eso es lo primero por donde tenemos que empezar. Por eso lo primero fue el testigo, porque es la técnica número 1 para conocernos, observarnos, sin juicio, ver cómo fue puesto ese personaje y para qué fue puesto ahí, ¿sí? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol? ¿De qué va? ¿Sí? Porque ese es el primer punto para poder decidir sobre nosotros, tomar decisiones. Y luego empezar a conocer la sombra. ¿No? Que ahí es donde yo digo que entre el ego y la sombra, ahí es donde muy probablemente está en equilibrio el ser. Entre el personaje y lo que escondimos dentro del inconsciente, ahí está una parte muy clave y fundamental de nuestro ser, un core. No diría que esto es así es como es, no. Este es un diagrama que yo me fabriqué para yo darme entendimiento, ¿sí? Y lo comparto aquí con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces espero que ahí quede este diagramita. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las leyes que rigen este inconsciente? Bueno, ya dijimos que el inconsciente es la base de todo porque tiene una conexión directa con nuestras emociones y con nuestra espiritualidad. El inconsciente habla a través de imágenes, de formas y símbolos, no son narrativas. No son narrativas. Las narrativas la puede hacer el personaje. La narrativa la puede hacer el subconsciente. El ego no habla a través de narrativas. ¿Sí? La forma es su manera de expresión y esa forma tiene un efecto directo sobre nosotros. Cuando hablo de forma estoy hablando de imágenes, de símbolos, y eso tiene un efecto directo sobre nosotros. Muchas veces nosotros creemos que decimos algo cuando en realidad es el inconsciente, que decidimos algo, perdón, cuando en realidad es el inconsciente quien decide nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros rechazos. Esto viene de la información grabada en el inconsciente que tiene dos aspectos. El
el aspecto personal, que es experiencia directa de mí mismo, y el aspecto colectivo, que es una experiencia que se comparte en la familia primero, en la comunidad y en la sociedad. Esto conforma un inconsciente colectivo, una serie de códigos que nos permiten relacionarnos y funcionar como sociedad. ¿Sale? Cuando hablamos de conciencia o del consciente, estamos hablando de atención. ¿A qué le ponemos atención? Y la atención es dirigida por el inconsciente, que es la información básica que rige tu vida. Como les platicaba con este amigo, ¿no? Y que se puso la Santa Muerte, ¿no? Este, ¿por qué puso atención a ese dibujo y no al logotipo de Chetos? O a un Made in Mexico, por ejemplo. A otro tipo de tatú. No. Puso un especial interés, atención en un diseño de un símbolo que es la Santa Muerte, que está cargado de una serie de significados, ¿sí? Y hay algo en su inconsciente que puso atención allí y que no solamente lo llevó a poner atención, lo llevó a tatuarse una Santa Muerte de 25 o 30 centímetros en el brazo, ¿no? Entonces, ojo, porque el inconsciente es clave. La emocionalidad e inconsciente van pegaditos. Y cuando estamos hablando de emocionalidad, realmente estamos hablando de la parte patológica de las emociones, ¿eh? Es esto que se despierta de repente. Un enojo que te toma, una tristeza que te manda a la cama, un gusto que te lleva a tatuarte algo, una euforia que te lleva a hacer quién sabe qué, ¿no? Entonces, abusados, porque la emocionalidad, ¿sí? Es la parte patológica de lo emocional. No es la emocional, no es lo emocional puro, es lo que es el efecto de lo emocional llevado, ¿no? Como con espuma, digamos, ¿no? Con boost, 4K, digamos, ¿no? Entonces, si no conocemos nuestro inconsciente, pues vamos a la deriva. A pesar del poderío del inconsciente, ¿no? Que ya vimos que tiene todo el poder, es nuestro consciente, es el que ordena, es el que hace la labor práctica. Es decir, reordena el inconsciente, le da orden, ¿sí? El inconsciente siempre va a ser reactivo. Me gusta el tatuaje, me lo pongo. No me gusta esto, me hago para atrás. Esto me enoja, grito. Esto me entristece, me lanzo ¿no? Es reactivo, siempre, el inconsciente está siempre reactivo. Y el consciente es el que dice, no, a ver un momentito. Aquí podemos validar, aquí podemos invalidar, aquí podemos significar, aquí podemos resignificar, aquí podemos ordenar, aquí podemos anular, aquí podemos, ¿sí? Es el consciente el que va dando ese orden. Entonces, hacer terapia es poner las cosas en el consciente de forma ordenada para que fluyan. Fundamentalmente es eso, ¿sale? El inconsciente personal, nuestro inconsciente que está conformado por nuestras experiencias directas, graba las situaciones del exterior y esas referencias van a determinar mi vida. ¿Por qué? Porque finalmente esas referencias lo que construyen son arquetipos. Y tenemos por ahí un tema sobre arquetipos. El mero fregón de arquetipos, ahorita les digo cómo se llama, se apellida, ahorita les digo cómo se llama, pero es el, digamos, es el contemporáneo, el escritor, filósofo contemporáneo más importante que ha escrito Joseph Campbell sobre arquetipos, ¿sabe? Entonces, por ejemplo, el niño interior es un arquetipo. Es un símbolo, es una imagen con significado. Entonces, cuando evocamos al niño interior, a nuestro niño interior, nos encontramos con este símbolo, se encuentra con el adulto que somos hoy. Y entonces este símbolo está cargado de toda una historia emocional, ¿sí? El inconsciente es netamente simbólico, ¿vale? Terapia significa alivio, ¿de qué? Pues de malentendidos, de pesos, de rollos que no tienen la menor importancia y se la estamos dando. ¿Por qué? Por la información que trae el inconsciente, ¿no? Nos creemos
el drama que el inconsciente nos da, ¿no? Es que me dijo quién sabe qué y entonces yo me sentí quién sabe de qué manera y entonces le estoy dando valor a la emocionalidad en lugar de poner atención y decir, a ver, ¿por qué me está rebasando esto? Si lo que me está diciendo es tal cosa, ¿no? Si lo que me está diciendo es que no puede pasar por mí, digamos, a recogerme a la casa, no me está diciendo que le estorbo en la vida, ¿no? Pero prefiero darle valor a lo que estoy sintiendo que a lo que estoy escuchando conscientemente. Ese es el inconsciente. ¿Qué es lo consciente? Ya dijimos, es lo que es algo, lo que es conocido, lo que tiene forma, lo que tiene finitud. Ese es el consciente, ¿sale? Y el inconsciente es la nada y el todo al mismo tiempo. Es el espacio de la no forma, de la no de la eternidad, donde ya no hay tiempo. Recordemos que el tiempo es una invención humana. El tiempo es parte del consciente. En el inconsciente no existe el tiempo. En el inconsciente no existe finitud. En el inconsciente no existe lenguaje. En el inconsciente no existe narrativa, ¿sí? Son los legos, cimientos que fueron puestos por nuestro inconsciente colectivo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro contexto, más las experiencias que yo voy viviendo, ¿sí? Eso es lo que va haciendo estos paquetes, botones, que si aprietas el botón va a reaccionar. Aprietas el botón B2, va a reaccionar. El C4 reacciona. El G4 reacciona. El J8 reacciona. El B5 y reacciona. ¿Sí? Entonces, son botones, botones que vamos apretando y que van teniendo ciertas reacciones. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestro consciente y nuestro inconsciente trabajen juntos? Bueno, pues a través de símbolos, a través de conocer los arquetipos y a través de irle ganando terreno al inconsciente para hacerlo consciente. Entonces, digamos que todas estas formas, incluso el temazcal, el diseño sagrado del temazcal, el cómo fue bajado. Cuando digo bajado es a quién se le ocurrió hacer un iglú con tal diseño en donde el fuego estuviera ubicado en un punto, en donde la gente entrara y se colocara en tal punto, en donde se calentaran las piedras hasta tal punto y pudieran entrar para que pudiéramos poner agüita y para que, sí, todo eso es la puerta. Eso fue traído a través de una puerta abierta del inconsciente más elevado, un diseño sagrado de ceremonia, ¿sí? ¿Cómo vino ese diseño? A través de símbolos, a través de imágenes, a través de flashes de claridad, ¿sí? Y fue bajado al consciente, y fue poniéndose y materializándose y probándose. Supongo yo con prueba y error, se va probando a fin de tener una relación con la ceremonia del temazcal. ¿Sale? Finalmente, ¿cómo se construye el inconsciente? Bueno, pues a partir de lo que vamos experimentando en la vida, desde la energía del ambiente donde nacemos, la información de los hermanos, los abuelos, la familia, los valores, las creencias, los principios, las tradiciones, las lealtades. Podríamos decir entonces que el inconsciente es un entrelazado, un tejido de todos los signos y representaciones de las historias que intervinieron y probablemente siguen interviniendo en la conformación de nuestra propia historia, es decir, de nuestro propio culebrón o melodrama, como lo llama Marley Quenners, ¿no? Ahí estamos, como lo llama Marley Quenners. Ahora bien, este culebrón pues constituye un personaje, ¿no? De la historia
nace ese o esa que va a responder a esa historia y entonces se constituye el arquetipo, ¿no? ¿Qué es un arquetipo? Bueno, los arquetipos son disposiciones psíquicas preconscientes, universales e innatas que forman el sustrato del cual emergen los temas básicos de la vida humana. Son componentes de lo inconsciente colectivo y sirven para organizar, dirigir e informar el pensamiento y el comportamiento humano. Son personajes símbolo que cuentan con significado, representación, con forma de ser, actitud, mecanismos de dinámica y resolución, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunos de los arquetipos? Pues el héroe, la heroína, la princesa, el rey, la reina, el mago, el loco, el rebelde, el protector, el sabio. Todos estos son arquetipos que ya lo veremos más adelante con en en otro, en otra entrega, porque hay un tema para hablar de arquetipos, que es muy importante porque finalmente este personaje de la personalidad del ego, ¿no? Eh, llega a tomar varias de estos elementos de los arquetipos para seguirse sofisticando, ¿no? Y para poder subsistir como personaje. Entonces, hasta aquí llego con el tema del inconsciente, en donde lo que quería realmente transmitir es la importancia, y creo que aquí está el principio y fundamento de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué caminamos y por qué vamos a experiencias de carácter espiritual? Porque queremos que nuestro consciente, de lo que nos damos cuenta, tome su lugar y tome su espacio y le reste espacio y lugar al inconsciente. Porque finalmente es lo que gobierna en gran medida nuestra vida. Y como no tenemos acceso, contacto y conocimiento del inconsciente, entonces finalmente terminamos a la deriva en la vida, sufriendo una serie de circunstancias que están a nuestro alrededor y que no sabemos ni por qué suceden, cuando en realidad el inconsciente lo único que está haciendo, pues, es ser reactivo a una serie de estímulos que vienen del mundo y al reactivar, lo único que estoy haciendo también es volver a generar esos estímulos para mí. Es decir, estoy generando mi propia realidad a partir de lo que veo. Finalmente, estos legos, que son el inconsciente, estos paquetes emocionales, son como cristales a través de los cuales vemos la vida y la distorsionan. Entonces, cuando nosotros tenemos una percepción distorsionada de la vida, pues tenemos también una acción muy errónea con respecto a la vida. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dejamos esto del inconsciente. Espero que haya quedado suficientemente claro y si no, de todas maneras lo vamos a seguir aclarando en en las próximas entregas. Muchas gracias, muy buen tiempo y nos vemos en el temazcal de Luna Llena. Es el último temazcal de este año 2024 y ahí podemos realmente hacer algunos ejercicios tanto con el testigo como con el inconsciente. ¿Sale? Que tengan muy buen tiempo y seguimos en la línea. Gracias, chao.